Transcripción. Un segundito, ubicamos los ojitos y ya iniciamos. Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Esperamos se encuentren muy bien. Mientras voy dando inicio a compartir pantalla, en la noche de hoy vamos a estar con el profesor Edwin Ricardo Laverde y quien les habla Elizabeth Fuentes, acompañándoles en este espacio. Como lo decía pues la invitación, lo que vamos a trabajar básicamente es un repaso muy, muy rápido y el desarrollo de un prototipo de prueba simulacro. El objetivo es que nos familiaricemos con la prueba que vamos a encontrar este fin de semana. Recuerden que únicamente los días 3 y 4 de diciembre va a estar disponible la prueba POC, prueba objetiva cerrada, que es nuestro examen final. Este examen final consta de 25 preguntas, los cuales tienen un puntaje de 125 puntos. Vamos a tener 2 horas disponibles, un solo intento. Entonces, pues la idea es que quienes han desarrollado el curso de una forma adecuada y han adquirido ese conocimiento valioso que les brinda este curso, lo puedan autoevaluar en este espacio. Entonces, para que estemos muy pendientes, recordemos que las 3 unidades hablamos de lo que son tablas de verdad, reglas de inferencia, proposiciones categóricas y la última unidad, nuestra teoría de conjuntos. Entonces, para que tengamos muy pendiente esta información. En el lapso de esta semana se ha estado compartiendo material del padre, de enlaces, información que es valiosa para el repaso que ustedes hagan en el desarrollo para el desarrollo de esta actividad y por supuesto el éxito que obtengan en ella. Creo que sin más preámbulos vamos a ir mirando, entonces pues como ya lo mencioné, es básicamente revisar esos contenidos de las 3 unidades con los temas que están allí propuestos, tablas de verdad, reglas de inferencia, lo que son los cuantificadores, proposiciones categóricas y la teoría de conjuntos. Si ustedes inspeccionan en la parte de evaluación, el entorno de evaluación, allí encuentran la evaluación final, la POC, la cual, como les mencioné, está únicamente disponible el 3 y 4 de diciembre. Nos da una explicación del puntaje, cantidad de preguntas, el tiempo. Con quienes hemos estado en sustentación, he hecho mucho, creo que el profe Ricardo también, mucho énfasis con el manejo del tiempo. Si tenemos 25 preguntas, son 120 minutos, es un tiempo aproximado de 4 minutos por pregunta. No debemos ir tan rápido ni tan despacio. Entonces debemos estar muy seguros de la información, leer detenida y comprensivamente cada una de las preguntas, de sus posibles respuestas. Sugerencia, tener lápiz y papel, de pronto tener a la mano el resumen de las reglas de inferencia. Si se dificulta de pronto la interpretación de qué es una unión, una intersección, un diagrama alusivo, pero algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque si se saturan de información, lo que hacen es enredarse y después no saben ni dónde están las preguntas ni dónde van. Entonces la idea es que tengan unos resúmenes muy buenos de la información clave de cada una de las unidades. En este caso, una vez le he dado el inicio, ya es el intento. O sea, si yo le doy inicio, ya de una vez me siento muy juicioso, mis 2 horas de trabajar en la evaluación. Si yo cerro la prueba, se pierde el intento. Solo tuvieron como experiencia en la primera evaluación, la de la pretarea, entonces para que tengan muy en cuenta eso. Si por alguna situación
se llega a presentar alguna dificultad técnica, la sugerencia es que una vez de inicio traten de tomar unos pantallazos como soporte, en caso de que se llegue a presentar alguna dificultad técnica. Con esos soportes lo que se hace es enviar un correo a la dirección nacional o al director de apoyo con copia al docente asignado para verificar la situación y comprobar qué situación se pudo haber presentado, si es posible o no la habilitación de un nuevo intento. Vamos a encontrar básicamente con una modificación que se está aplicando al curso, preguntas con múltiple selección, única respuesta. Entonces, lo que les mencionaba, leer detenidamente el enunciado y leer cada una de las opciones que me da como alternativa de respuesta. Estar muy seguro de seleccionar la adecuada y de seleccionar una respuesta. A veces ocurre que cuando uno tiene X cantidad de preguntas, de pronto da el clic y por alguna situación se inactiva. Entonces, revisar antes de enviar el resultado total de la prueba. Encontrábamos, porque hasta donde tengo conocimiento y me acaba de confirmar la directora de apoyo, vamos a encontrar únicamente de única selección, pero de todas maneras no sobra que tengamos en cuenta que también hay preguntas de múltiple respuesta. Entonces nos dan un enunciado, nos dan unas posibles alternativas de solución y debo, de acuerdo al enunciado, verificar cuál de ellas cumple el requisito de lo que está en el enunciado planteado y hago la selección de acuerdo a ello. Pero pues digamos que esto es información adicional, también se encontraban preguntas de relación, entonces debemos tener muy en cuenta, leer detenidamente, conocer cuál es la afirmación y después de por qué, la razón, si es verdadera o falsa y existen pues las combinaciones de afirmación verdadera, una razón falsa o una afirmación falsa y una razón verdadera, si las dos son verdaderas pero la razón no. Si las dos son falsas, ¿no? Sí. Si la afirmación y la razón verdaderas pero la explicación no corresponde. Entonces hay que mirar qué tipo de preguntas nos plantean. Dentro de los temas que vimos durante el desarrollo del culto hablamos de las proposiciones. Allí hay que considerar que las proposiciones las vimos en las 3 unidades desde el punto de vista de las tablas de verdad, desde las proposiciones categóricas y en la última unidad desde teoría de conjuntos. Siempre considerando que una proposición es una oración o una expresión que cuenta con sujeto, verbo y predicado y la cual puede tener un valor de verdadero o falso. Encontramos proposiciones simples y compuestas. Esas simples, de acuerdo al autor, también se les denominan atómicas o las compuestas moleculares. Que nuestras proposiciones siempre están asignadas a una variable que va en minúscula, es como la característica de esa proposición, para que la tengamos por allí muy pendiente. Planteamos allí unos ejemplos. ¿Vas a caminar en vacaciones? Como es una pregunta, no es una proposición. Andrés Cepeda es colombiano. Tenemos un sujeto, un verbo, un predicado. Este puede ser verdadero o falso, quiere decir que se cumple con una característica de una proposición. Jaime Leal es rector de la UNAD. Entonces, es sujeto, verbo, predicado, es decir, que cumple con característica de una proposición. C es igual a 9x más 4. Puede llegar a ser una proposición si se conocen las variables que la están componiendo. Reiteramos la información, entonces, que es una proposición simple, es aquella que cuenta con un sujeto, un verbo y un predicado, que se le puede dar un valor verdadero o falso. Y una compuesta está conformada por dos o más proposiciones y adicional a ello cuenta con un operador o un conector lógico. Entonces recordemos que podemos encontrar una con condicional,
Si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. O otro tipo de proposición compuesta puede ser asisto a todos los B-Learning y obtengo buenas calificaciones en el curso. Entonces tenemos nuestro respectivo conector, lo que hace que esta proposición sea de tipo compuesta. Otros ejemplos, entonces la ballena es gris, cuenta con sujeto, verbo, predicado, la raíz cuadrada de 81 es 9, sujeto, verbo, predicado, Ricardo es alto, sujeto, verbo, predicado, Carlos estudia en la UNAD, sujeto, verbo, predicado. Además a esto, esa es una proposición simple, no cuenta con ningún conector, tiene un solo sujeto, un verbo y un predicado. Bueno, dentro de las proposiciones compuestas, recordemos que empezamos a identificar lo que es el conector de la negación, el que es el de condicional, la disyunción, la conjunción, y hablamos del condicional y bicondicional, que son nuestras tablas de verdad. Entonces voy a adelantarme esa partecita para tener claridad o más bien recordar cuáles son nuestros conectores ante este tipo de tablas. Entonces recordemos que tenemos la negación y en la negación tenemos un símbolo que puede ser este o el viñete similar al de la ñ. Tenemos la tabla de la disyunción, cual conector es la O, ¿listo? Y de esa O, su símbolo matemático es similar a la V. Hablamos de la conjunción, que en lenguaje natural estaríamos hablando de la I como conector y a nivel simbólico, el lenguaje matemático, estaríamos hablando de una B al contrario. Ese es su símbolo. Tenemos la condicional, cuyo conector en lenguaje natural sería el sí, P entonces Q, y el símbolo matemático es una flecha en una sola dirección. Tenemos también el bicondicional, cuyo conector en lenguaje natural es el sí, solo sí, y el símbolo es la flecha en las dos direcciones. Estos serían básicamente, digamos que los conectores, ya más adelante vamos a ver lo de las tablas y su característica. Recordemos que cuando vamos a construir una tabla de verdad, debemos tener en cuenta qué número de proposiciones tenemos en el enunciado y que para construir la tabla de verdad utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones que yo tengo. Profe Si Elizabeth, mi ejercicio me... ¿Sí? profe Eli, qué pena interrumpirte. No sé si quieras que resolvamos las preguntas de una vez. Hay una mano levantada de de Angélica María, o quieres que al final resolvamos las preguntas. Yo creo que terminamos lo de tablas de verdad y hacemos el barrido de preguntas allí, profe. ¿Te parece? Listo, mi profe, perfecto. Muchas gracias, profe. Listo. A ti. Entonces les decía, cuando tenemos nuestro enunciado, por decir, tres proposiciones, entonces ya sabemos que vamos con el 2 a la 3. Y recordemos que estamos acá trabajando 2 elevado a la. Entonces digo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Quiere decir que mi tabla de verdad tiene 8 filas. Bajo ese parámetro, entonces decimos que vamos a trabajar con la variable PQR con 8 filas, donde yo puedo darle valores, conociendo que son 8, la mitad verdadera y la mitad falsa. Luego para Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En R, verdadero, falso, falso. Esas serían nuestras tres primeras columnas de una tabla de verdad con tres proposiciones. Entonces, para que siempre tengamos esa información allí disponible y presente y que se nos vaya a olvidar. Partiendo de esto, entonces, ¿qué es importante considerar? Espérenme un segundo, miramos acá a ver qué más información nos puede brindar. Entonces, si yo ya tengo mis tres proposiciones, tengo los valores para iniciar mi tabla de verdad,
La siguiente columna, recordemos que siempre nos sugieren que sea la de aquellos valores que son negativos, y luego en su orden voy tomando del paréntesis más interno al más externo hasta completar el total de la expresión. Vamos a tener un ejemplo como tal. Entonces me dice, si se programan actividades académicas, entonces se programan olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces allí identificamos una primera proposición: se programan actividades académicas. Una segunda: se programan olimpiadas deportivas. Luego tenemos un valor para R, que es la siguiente: los estudiantes estarán activos. Recuerden que cuando declaramos las proposiciones simples en primera instancia, nunca van de forma negativa. Esta negación se empieza ya a aplicar en el lenguaje formal, en la tabla de verdad. Pero cuando yo hago en primera instancia mi declaración de proposiciones simples, siempre van de forma positiva. Nuestra otra proposición para este ejercicio: los estudiantes bajarán su rendimiento académico. Entonces ya identificamos valores para P, para Q, para R y para S. Entonces miremos que aquí las variables están en minúscula. Cada una de ellas cuenta con sujeto, verbo, predicado. Y bajo este lineamiento podemos organizar un lenguaje simbólico. Entonces decimos, si se programan actividades académicas, entonces se programan olimpiadas deportivas. Por lo tanto, los estudiantes no estarán activos o los estudiantes bajarán su rendimiento. Entonces es transcribir este lenguaje natural bajo estas variables a un lenguaje matemático. Eso es lo que se podría hacer en este instante. Construir la tabla de verdad, como les mencionaba. Entonces tenemos el P, el Q, el R, son valores que no se modifican, que deben ser organizados. Y empezamos a transcribir nuestra expresión en la tabla de verdad, de acuerdo a cómo esté planteada la expresión o de acuerdo a cómo esté el argumento. Vamos a ir paréntesis a paréntesis, del más interno al más externo. Y vamos a ir operando o a ir aplicando la regla de inferencia que por allí vimos. Entonces, si estoy aplicando con el conector O, sabemos que únicamente es falso cuando las dos son falsas. Entonces, miremos por aquí, en esta parte de la tabla de verdad: falso y falso me da falso, falso y falso me da falso. Cualquier otra combinación me da verdadero. Y por este lado, entonces tenemos el conector I. ¿Qué me dice la tabla? Que si es verdadero siempre y cuando las dos son verdaderas. Cualquier otra combinación me da falso. Entonces miremos, verdadero, falso me da falso, verdadero, verdadero me da verdadero, falso, falso me da falso. Y si tengo falso, verdadero, me da falso. Entonces allí se está cumpliendo. Luego, como ya no tiene más columnas de operación, ya viene en la conclusión. En este caso, tomo los valores que me dieron para hacer la primera tabla. Entonces en este tengo este conector I, tomo los valores, entonces me daría una verdadero, 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 falso me da falso. Únicamente obtengo verdadero cuando las dos son verdaderas. Esa sería mi tabla solución para el antecedente. Y luego lo que hago es operar estos valores con el condicional con respecto a Q. Si recordamos, el condicional me dice que únicamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Para este caso, tenemos falso, verdadero, me daría verdadero, 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 me da verdadero, falso, falso, me da verdadero, falso, verdadero, me da verdadero. Entonces así desarrollamos toda esta columna. Esta es una forma de desarrollar la tabla de verdad y obtenemos que todos los valores de nuestra tabla de verdad
son verdaderos, lo que nos lleva a que obtenemos una tautología. Entonces recordemos así de forma muy rápida lo que son las características de cada tabla. Entonces, si es de la negación, lo que es verdadero pasa a ser falso y falso pasa a ser verdadero. Si estamos hablando de la conjunción, se caracteriza porque únicamente es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Hablamos de la disyunción, cuando las dos se caracteriza porque es falsa, cuando las dos son falsas, cualquier otra combinación es verdadero. Hablamos de la implicación o el condicional, que la primera es falsa cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa. Hablamos del bicondicional o equivalencia, cuando se caracteriza que las dos son verdaderas y da verdadero, o las dos falsas y no da verdadero. Esas son las características de la tabla de verdad. Bueno, considerando el ejercicio anterior, aquí me voy como muy rapidito. Teniendo el P como expresión P, entonces Q y negación de Q, obtenemos negación de P. ¿Qué tenemos o qué obtenemos? Tenemos a P y a Q, pues ya sabemos que tenemos, les pido el favor de cerrar los micrófonos. No. Tenemos dos verdaderas, dos falsas. En Q tenemos verdadero, falso. Les mencionaba que es muy importante ir incluyendo los valores que son negativos. Entonces podemos ir incluyendo en la negación de P, lo que es verdadero pasa a ser falso y lo que es falso pasa a ser verdadero. Luego podemos ir incluyendo el siguiente valor, que es el valor de Q. Entonces, lo que es verdadero pasa a ser falso y falso pasa a ser verdadero. Enseguida voy con el primer paréntesis, el más interno. P entonces Q. Característica, si el primero es verdadero y el segundo es falso, pasa a ser falso. Viene la siguiente expresión, estaríamos hablando de ya con esta columna y el conector I, aplicar la negación de Q. Entonces allí nos dice que es verdadero únicamente si las dos son verdaderas. Cualquier otra combinación nos da falso. Y por último, estaríamos obteniendo nuestra columna solución. Entonces es tener esa última columna con el entonces negación P. Entonces allí tenemos falso, con falso me da verdadero, falso, falso me da verdadero, falso, verdadero me da verdadero, verdadero, verdadero me da verdadero. Esto me permite obtener una tautología. Ese como tal es la, digamos que la aplicación o la organización de mi tabla de verdad, la aplicación de cualquier ejercicio y la solución a esta tabla sería tautología, contradicción o contingencia, donde si todas son verdaderas es una tautología, contradicción si todas son falsas y contingencia si hay una combinación de verdadero o falso. Profe, si quieres, escuchamos la inquietud de la estudiante. Listo, mi profe. Entonces, Angélica María, si quieres, entonces puedes activar tu micrófono. Buenas noches para todos. Hola, Angélica. Bueno, digamos que la duda con el pasar del aporte de la profesora ya se me despejó, pero no sé si de pronto a la profe le queda un poquito fácil en cuanto quería ver de nuevo la diapositiva en donde estabas diciendo lo de las preposiciones compuestas, en donde estabas indicando que era sí o no, solo era eso. Gracias. ¿Me hablas de los conectores? Ajá, sí, señora. Presentación. Un segundo. ¿Está acá? Una más adelante, profe, no tanto, no. Una más adelante, una más atrás. ¿Está? Esa, perfecta. Esa, profe, muchísimas gracias. Ajá. Listo, profe, mil gracias. Eso era. ¿Era para visualizarla o necesitas aclaración de ella? Sí, era como para visualizarla, porque digamos en el pasar de todo lo que ya has explicado, ya se me despejó la duda. Ah, bueno.
listo, Ya, listo. Pero muchísimas gracias. digamos que son los ejemplos del lenguaje natural de las diferentes tablas de verdad o de los conectores. Ujú, Entonces allí hay exacto, sí, diferentes señora. combinaciones, que es lo que hemos visto, pero ya con un ejemplo en acción junto con la tabla de verdad. Listo, Eso, María Angélica. ajá, sí, profe. Muchas Listo. gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Habrá otra pregunta por allí, profe? ¿O ya? Poco. No, profe, nadie tiene más la manito levantada, entonces Ya yo creo vamos que como podemos por continuar. unos 200 estudiantes, por lo menos. Eh, pues casi, profe, nos faltan solo como 150, pero ya casi. Ay, Dios mío. Bueno, yo hago el comentario porque es que de 320, cuando me conecté había como 20, entonces que como flop. Pero bueno, Sí, no la importa. verdad sí hay poquito, sí. Bueno, me interesa es que están. Bueno, entonces, luego de haber obtenido nuestra tabla de verdad, una tautología, recordemos que sí podemos aplicar nuestras reglas de inferencia. Esas reglas de inferencia que vimos en la parte final, unidad 1, que de pronto es un poquitico complejo, esas reglas de inferencia nos van a permitir validar cualquier argumento. Ese es el objetivo de aplicar una regla de inferencia, siempre y cuando en mi tabla de verdad haya obtenido una tautología. Ténganlo muy en cuenta porque esta puede ser una pregunta de prueba nacional. Entonces no se les olvide eso. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ya sabemos que para aplicar las reglas de inferencia en determinado ejercicio, ya hicimos nuestra identificación de las proposiciones simples, identificamos cuáles son las premisas en lenguaje natural, lenguaje matemático, organizamos nuestra tabla de verdad, obtuvimos nuestra regla nuestra tautología y luego sí empezamos a utilizar las reglas de inferencia. Reglas de inferencia a utilizar y de pronto a tener presente al momento de prueba nacional, la que está en la parte final del anexo 1, unidad 1. ¿Por qué? Porque es que si nos vamos y abrimos diferentes materiales, que era lo que hablaba de pronto esta mañana con una estudiante, si yo abro todas las ventanas cuando esté en la prueba nacional, les cuento que se vuelven un 8. Nada, tengo mi resumen, porque ese es el objetivo que se dan los anexos a cada una de las unidades en este curso. Ese anexo me explica cómo desarrollo mi ejercicio y específicamente en unidad 1 me da un resumen de las, creo que son 14, 15 reglas de inferencia que utilizamos en el curso y cómo las utilizamos. Hay muchísimas más reglas de inferencia, pero en nuestro curso hemos tratado de estandarizar ellas. Entonces, para que tengan a la mano ese resumen. Ya la forma como yo voy a aplicar la regla de inferencia depende del ejercicio que me aparezca. Entonces, a nivel de la prueba nacional, es posible que me aparezca algo como Ricardo está en CIPAS. Entonces, si Ricardo está en CIPAS, entonces aprueba el curso. Punto seguido. Ricardo está en CIPAS. Por lo tanto, aprueba el curso. Diga usted qué regla de inferencia se aplica. Entonces, primera acción, identificar las proposiciones, asignar una variable, estructurar en lenguaje matemático, coger mi tabla de reglas de inferencia, comparar quién tiene esa estructura e identificar cuál es la regla de inferencia que apliqué. Por ejemplo, eso que les acabo de mencionar, alguno de ustedes podría decir o escribir, como les quede más fácil, qué regla de inferencia se identifica en lo que les mencioné con Ricardo. Ninguno, todas, porque creo que casi todas son compañeras que están. Por allá vi uno que otro No, compañero. profesora, buenas noches, disculpa, de pronto puedes devolver la diapositiva, por favor, de nuevo, para leer, por favor. O más bien como repetir el caso de Ricardo. Bueno, entonces Ricardo está en sí. Si Ricardo está en sí, pasa aprueba el curso. Punto seguido. Ricardo está en CIPAS. Por lo tanto,
aprueba el curso. Voy a irme acá adelante porque creo que es el que les da la luz. Ese es un condicional. ¿Qué regla de inferencia se está aplicando? Modus ponendo ponens. Correcto. Es eso. ¿Listo? Vuelvo a repetirlo. Si Ricardo está en CIPAS, aprueba el curso. Punto seguido. Ricardo está en CIPAS. Por lo tanto, aprueba el curso. Entonces, si vemos, tenemos a P, entonces Q, punto. Tenemos a P, por lo tanto, Q. ¿Listo? De allí la importancia de que ustedes tengan el resumen de las reglas de inferencia, que tengan muy claro qué es una proposición, qué es una variable y cómo asigno los valores a dichas variables, ¿no? Que eso fue lo que vimos en la parte final de la unidad 1. Entrar en detalle de cada una de las reglas, digamos que no es el sentido de este espacio, porque tenemos una prueba simulacro, entonces vamos a ir avanzando, pero es como para dejar la idea de qué es lo que tienen que hacer con ello. Coger las reglas, cada una de ellas, mirar qué condicional o qué conector tiene, qué estructura tiene, y de pronto jugar a construir argumentos basados en ello, que fue el trabajo que hicieron con la unidad 1 o repasar el trabajo de unidad 1. Esa sería la estrategia para esto. Continúo con la otra parte. Entonces por acá hay una demostración de ello. Entonces me dice que tengo P, entonces Q, tengo como segunda premisa R, entonces negación de S, como tercera P y S, obtengo como conclusión Q y S. De una forma muy rápida, ¿qué se les ocurre hacer para llegar a la conclusión? Así, super flash. Si Pues, profesor, recuerdan. primero que todo, ver lo que es la regla de injerencia, pues, la tabla de, ay, perdón, se me mejora la palabra, qué pena. Ahí dicen la estrellita. Primero que Eso. tengo que Gracias por la ayuda, sí. revisar que haya obtenido una tabla de verdad con su solución, una tautología. ¿Qué otro paso? Si yo ya vi las premisas o tengo las premisas así planteadas, de pronto recuerdan qué otra estrategia se les dio. No, también ¿La calladitos. diferencia Bueno, entre la proposición 1 y la proposición 2? pero mira que tengo premisa 1, premisa 2 y no puedo aplicar ninguna regla de inferencia. Pues de las que hemos visto, ¿no? O sea, las que tenemos como claves. Entonces, miremosla así. Acuérdense que siempre una estrategia es ver si existe alguna forma de simplificar. Porque si revisamos la conclusión, tenemos a Q y Q está aquí en la primera. Y del otro lado tenemos a S. Y S la tengo acá, ¿cierto? Y la tengo acá. Pero es mucho más fácil ubicar una regla que me deje a S de forma individual, que sería que la simplificación, ¿cierto? Yo puedo simplificar en P3 y decir que obtengo a P de forma individual y una premisa, esa sería una premisa 4. Y una premisa 5, vuelvo a simplificar y obtengo a S de forma individual. Es decir, yo ya tengo el 50% de la conclusión. Ahora, ¿qué me hace falta? Llegar a Q. Entonces digo, listo, tengo en la premisa 1P, entonces Q. Y acabamos de ver que era modus ponendo ponens. P, entonces Q, tengo a P, obtengo a Q. Y acá tengo a P de forma individual en la premisa 4. Quiere decir que yo puedo hacer otra aplicación de regla de inferencia para obtener una premisa 6, donde digo tengo premisa 1, premisa 4, perdón, premisa 4. P entonces Q y tengo a P, aplico modus ponendo ponens entre 1 y 3
que obtengo a Q de forma individual. Es decir, que yo ya tengo separado a Q, tengo separado a S, y luego aplico ¿qué regla para integrarlas? ¿Qué regla me permite unir dos proposiciones que están de forma individual o separada? Conjunción. Conjunción. Adjunción, adjunción, exactamente. Entonces, de esta forma he llegado a la conclusión. ¿Listo? ¿Y qué comprobé? Que el argumento es válido. Entonces, son detalles. Yo los diría, es un juego entre una y otra y es estrategia de visualizar si puedo hacer una simplificación y si de las otras premisas que tengo puedo aplicar alguna de las reglas que tengo por allí identificadas. ¿Listo? Bueno, voy a seguir porque venimos con más temas. En la unidad 2 que vimos, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, donde identificamos que un cuantificador es aquella expresión que me permite determinar la cantidad de una proposición. Términos característicos, entonces tenemos todos, algunos, ninguno, ¿cierto? No todos, solo uno, existe por lo menos uno y algún. Pero específicamente trabajamos el cuantificador universal cuyo símbolo es una A la inversa, que me dice que para todo X que pertenece a se cumple un determinado P de X, un predicado. Encontramos el cuantificador existencial, que es otro símbolo inverso que es la E. Me dice que existe al menos un X en A que cumple con la característica de P de X. Un cuantificador existencial único que realmente lo vemos es por identificar, pero no lo trabajamos como tal. Es una E inversa con el signo de admiración. Existe una única X en A que cumple con P de X. Esa es como la tabla de definición. Profe Eli, hay una manito levantada de Emma Constanza. No sé si quieras. Dale, sí. Emma, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas noches, perdón, pero estoy un poco ronca. Tranquila, así estamos todos. Ok, qué pena. Yo sé que ya dijeron que podemos tener las guías que nos han dado, los anexos que nos han dado en cada ejercicio. Yo estuve revisando y para esta evaluación creo que no vamos a tener reconocimiento facial. Facial. Exacto. O sea, vamos a estar, con lo que quiero decir es, no hay problema por tener las hojas y todo eso, o tenemos que prender la cámara, como quisiera como No. aclarar un poquito el proceso, porque yo no sé si también adicional a los anexos, el profe Elkin sabe que yo me he hecho un 8 con todos los símbolos y con todo esto no es tan fácil para mí memorizarlos, pero me ayudaría mucho, por ejemplo, tener los ejercicios que yo ya hice, o sea, las tareas que presentamos también como guía. ¿Se podría también tener? Claro que sí, pero es lo que te digo, o sea, es una estrategia que yo les he mencionado a mis estudiantes, de que no saquen tanta información, saquen lo básico, ¿m? Porque es que se saturan con mucha cosa y el nervio de que el reloj va corriendo y que ya son 25 preguntas y llevo hasta ahora 5 y me quedan, no sé, extremista, 15 minutos, se vuelven un sancocho. ¿Mm? Entonces, nada, saco mi resumen de reglas. Si tú te sientes segura con el desarrollo de tus ejercicios, lo tienes a la mano. Pero yo te aseguro que si tienes muy buena información y lees con tranquilidad, detenida y comprensivamente, no vas a utilizar lo que tienes de apoyo, porque tienes el conocimiento en tu cabecita. ¿Mm? Entonces es como eso, el sentirse segura al momento de... Ok. Es como esa la estrategia. Yo en Vale. esa parte sí soy muy franca, no sé. Si tenemos dificultades, los colores, el código de colores, el utilizar el color para resaltar, todo eso nos ayuda a ser muy visuales. Nosotros somos muy visuales. Entonces eso nos da como más seguridad y más como respaldo al momento de que voy leyendo, voy recordando y nuestra memoria va llevando a eso que marqué con determinado color,
y siempre Sí. va a brindarte un poquitico más de seguridad. Es verdad, a mí eso me ha ayudado mucho, pero me daba miedo porque cuando esta semana yo también tengo otra evaluación con cibercultura, que es otra materia que estoy viendo, y allí explicaba mucho de que tuviéramos cuidado con las hojas, de que como Ah, todo bueno, ese miedo de que de pronto porque, anularan el examen, exacto, por eso pero también de hago la pronto pregunta. es, pues si ellos tienen ay, el programa ese, bueno, si están Ujú. haciendo identificación, sí, ya es otra situación. O Lo sea, que aquí pasa es no. que aquí no, pero desafortunadamente, digamos que a veces sentamos a otro a hacer nuestro examen. ¿M? Entonces, pues eso va en cada uno a conciencia. De acuerdo. Pero, pero digamos que una de las estrategias que yo te sugiero es utilizar el código de colores. Es excelente para uno trabajar esa parte. Los mapas mentales, los cuadros sinópticos son estrategias como muy básicas y muy que nos permiten Muy sacar lo detallistas, esencial. Sí, la es ruta, es verdad. sacar lo esencial A para mí no me irnos ayudaban a... mucho los colores, es cierto. Lo de los colores me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así los he hecho todos, si no me confundo. Sí, ¿no? Y es que así Vale, es, o sea, ese es un gran apoyo. vale, profe, muchas gracias. Bueno, Perdón la interrupción. no Gracias. te preocupes. Bueno, vamos acá. Entonces, sí vamos con nuestros cuantificadores. Recordemos que cuantificadores tenemos universal afirmativo, universal negativo, el existencial afirmativo, existencial negativo. Son los básicos que hemos trabajado. ¿Qué debemos de acordarnos de allí? La simbología y que si estamos hablando de cuantificador afirmativo, normalmente hablamos de todos. Cuando hablamos de cuantificador universal negativo, hablamos de ninguno, es decir, abarca todo. Cuando hablo del existencial afirmativo, existe algunos y existencial negativo, existen algunos que no cumplen determinada característica. Eso es lo básico que debemos recordar en cuanto a estos cuantificadores. Mm, Me paso acá porque es como el más importante de este cuadro, que es el que nos da la característica ante una proposición. Recordemos que tenemos nuestro cuantificador, nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro predicado. Y que esto va, si aparece de pronto algún cuadrito de estos, entonces tengo mi cuantificador, mi sujeto, mi cualidad que es el verbo o la cópula y el predicado. Que podemos caracterizar o clasificar nuestras proposiciones en tipo A cuando es una universal afirmativa, tipo E cuando es universal negativa, tipo I cuando es una particular afirmativa y tipo O cuando es una particular negativa. Que si se plantea una relación tipo AE, obtenemos una relación contraria. Cuando tenemos una relación AI es sublateral, es que sublateral, subalterna, o cuando tenemos una relación tipo EO. Cuando es una relación particular afirmativa contra particular negativa, o en términos de este cuadro de posición tipo IO, son subcontrarias y que pueden establecerse relaciones en diagonal, es decir, universal afirmativa con particular negativa, que nos dan contradictorias, o particular afirmativa con universal negativa y me da también contradictorias. Entonces, este tipo de información, digamos que es algo importante tener a la mano. Tengo mi cuadrito, ya sé dónde va él, sabemos que eso no se modifica, que es algo establecido. Muy bueno. Acá es otro tipo de ejercicio, es el mismo ejercicio, identificando sujeto, el cuantificador, sujeto, verbo, predicado y clasificando la proposición. Voy a ir así de carrerita porque el tiempo nos corrió terriblemente. Hablamos de un razonamiento deductivo e inductivo. Cuando es el deductivo, recordemos que parte de una situación general para llegar a una particular. Se caracteriza porque hay un proceso de validez, se valida ese argumento. Y el inductivo es cuando partimos de algo, vamos de algo particular a algo general.
y se caracteriza porque es más a nivel probabilístico. Ante esto, pues tenemos algunos ejemplos donde me dice, como argumento, todas las personas que se lavan bien las manos se están cuidando contra el COVID. Juan se lava bien las manos, entonces Juan se está cuidando contra el COVID. Perdón, profe, ¿puede poner la diapositiva anterior un momentico? ¿Listo? Deductivo de lo general a particular, inductivo de lo particular a lo general. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, recordemos que en este tipo de argumentos lo que debemos identificar son premisa 1, premisa 2 y conclusión. ¿Cómo hago para identificar la premisa 1? Hasta el primer punto. Premisa 2 hasta el segundo punto. Y donde esté el por lo tanto, el entonces, viene nuestra conclusión. En este caso, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, estamos partiendo de una situación general y vamos a una particular. ¿Qué tipo de razonamiento es? Deductivo. ¿Todos de acuerdo? No, es un inductivo, particular general. Deductivo, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. Deductivo. ¿Listo? Bueno, vamos con el otro. En mi casa hay computadores portátiles, en la casa de enfrente hay computadores portátiles, por lo tanto hay computadores portátiles en todas las casas del barrio. Identificamos nuestras dos premisas, nuestra conclusión. Tipo de razonamiento. Inductivo. ¿Listo? De este mismo modelo es posible que nos salgan preguntas. Entonces ya sabemos, debemos identificar nuestras premisas y nuestra conclusión. Ver si la situación, por cierran el micrófono, ver si la situación parte de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, para poder identificar qué tipo de razonamiento es. Bueno, llegamos a nuestra parte interesante y aquí yo creo que ya todos tienen la información súper clara con todo eso que han trabajado en teoría de conjuntos. Entonces, siempre debemos tener presente que un conjunto es una agrupación, colección o reunión de elementos o una agrupación de elementos que tienen una característica en común. Esa sería como tal nuestra definición de conjunto. Que hemos trabajado nuestro diagrama de Venn como base en los conjuntos y que este diagrama de Venn tiene una característica muy particular y es que tiene sus conjuntos internos que están identificados con variables en mayúscula, pero adicional a ella hay una figura geométrica, llámese un óvalo, un círculo, cualquier figura cerrada que me identifica el conjunto universal. Entonces, eso es lo que caracteriza un diagrama de Venn-Euler. Por supuesto, está compuesto de elementos que nuestros conjuntos pueden estar determinados por comprensión y extensión. Entonces, cuando tenemos nuestro conjunto por expresión, es porque nos da a conocer una característica de determinado conjunto, y cuando tenemos por extensión, porque están identificado cada uno de los elementos. En este caso, no sé con el profe Ricardo, pero mis estudiantes tuvieron muchísima dificultad con el segmento de la recta numérica. Entonces Sí, profe, siempre, hubo mucha confusión en la parte de los intervalos de mayor o igual y menor o igual. ajá, Ahí se enredaron bastante, pero pues digamos que los que más estuvieron interpretación. sustentando y lo que revisé más o menos está más o menos, pero sí en general está como confuso ese tema de la Ujú, parte de los intervalos cuando son abiertos y son cerrados. sí.
Entonces allí debemos tener muy en cuenta, además de la característica que pueden haber si son pares o impares, de acuerdo a lo que nos planteen, estos símbolos del menor, el menor igual. Recordemos que cuando estamos hablando de este menor, quiere decir que es 1 después de, no lo incluye. Pero si aparece el menor o igual, quiere decir que estaría incluyendo el 2. El símbolo igual es el que incluye o excluye los valores que vayan correspondiendo a esta parte. Algo que también es importante y que también vi es que si yo estoy hablando, por ejemplo, acá no está planteado un nombre del conjunto, entonces me dice A igual A y me pide el número cardinal, pues debe ser del número A. Yo tuve muchos casos que me hablaban arriba del conjunto A y el número cardinal me lo sacaban con el conjunto C o D, bueno, el que a bien tuvieran escribir. Nada, si yo estoy hablando de A, pues el cardinal es de A. Entonces, para que tengamos también muy en cuenta esa información. Clases de conjuntos que identificamos son el infinito, aquellos que no podemos contar, finito, que tiene un número determinado de elementos, unitario, un solo elemento, conjunto vacío que no tiene elementos, recuerde que acá no debe aparecer ningún cero, porque si yo coloco un cerito acá, quiere decir que existe un elemento, y que esta es una forma de representar el conjunto vacío. La otra es el círculo con la diagonal. Entonces, para que lo tengamos también muy presente. Operaciones entre conjuntos. Tenemos la unión. Entonces, es la unión de los dos conjuntos. Su símbolo similar a la U y a nivel de notación matemática nos aparece el conector O. Clave al momento de graficar, clave al momento de dar respuesta a una pregunta planteada en teoría de conjuntos. Tenemos la intersección, entonces recordemos que la intersección son los elementos comunes. En lenguaje natural el conector es la I, su símbolo ya sabemos que es inverso, y son elementos comunes entre los dos conjuntos. Hablamos de la diferencia, que entonces sean los elementos que están en A, pero no están en B. Y en este caso pertenecen a A y no pertenecen a B. Eso sería su notación matemática. Diferencia simétrica, entonces recordemos que se simboliza con el triángulo y a nivel de notación tenemos A unión B, diferencia de A intersección B. Es decir, tomo la unión, pero excluyo la intersección de dichos conjuntos. Otra operación que no está aquí es el complemento de un conjunto. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando del complemento de, digamos que de B, en este caso, estaríamos hablando de todo lo que rodea a B, porque son los elementos que le faltan a B para llegar a ser el universal. Y que la simbología del complemento es tener elevado a la C o con una comillita, nos hace referencia al complemento de un conjunto. Son las 5 operaciones que son básicas. Tenemos las regiones entre conjuntos que son características. Entonces, región 1, que son los elementos comunes entre los dos conjuntos, entre los tres, perdón. La región 2, que son elementos exclusivamente comunes entre A y B, pero que no tienen nada que ver con C. Una región 3, que son elementos comunes entre B y C, pero que no tienen que ver nada con A. Una región 4, que son elementos comunes entre A y C, que no tienen que ver nada con B. Una región 5, que son los elementos que pertenecen únicamente a B. Región 6, elementos que pertenecen únicamente a C. Región 7, elementos que pertenecen únicamente a A. Y una región 8, que no pertenece ni a A, ni B, ni C, pero está dentro del universal. ¿Listo? Que si yo quiero buscar una notación específicamente para este, que es la región 8, estaría hablando que puede ser el complemento de la unión de A, B y C, o universal menos la unión de A, B y C. Son las dos formas que podría denotar para esta área que
esa 8 que no tiene que ver con nada de los conjuntos, pero que pertenece al universal. Bueno, a nivel de ejemplo así súper rápido, dice que, perdón, yo corro esto. En una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos, 12 son intensivistas, 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Me perdí. Por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, ¿qué debemos identificar? Nuestros 3 conjuntos, que para el caso son cardiólogos, neurólogos, intensivistas, que todos forman parte de unos médicos especialistas en una clínica en la ciudad de Cali. Entonces, ese es como el primer dato a incluir. Estrategia, porque es posible que a ustedes les salga por extensión los conjuntos, tener lápiz y papel, leer detenidamente, identificar los conjuntos que estén allí propuestos. Bueno, ya identificamos nuestros conjuntos. Ahora vamos a mirar y recordemos que esto nos lo han dicho en web, en B-Learning, en los CIPA. Tratemos siempre de leer 1 y 2 veces nuestro enunciado y luego retomar los datos de la última línea hacia arriba para ir mirando qué relaciones pueden estar planteadas. En este caso nos habla que 3 médicos tienen 3 especialidades, sería el punto de intersección entre los 3 conjuntos. Luego dice que 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Entonces recordemos, me habla de 7, pero yo ya tengo 4 en la intersección, quiere decir que la diferencia es el que completa estos 7. Tenemos 8 médicos que son cardiólogos e intensivistas. De igual forma, ya tengo 4 en la intersección y otros 4 nos daría los 8 que son médicos e intensivistas. Y tenemos 5 que son médicos, cardiólogos y neurólogos. Entonces ese 1 forma el complemento de esa intersección entre cardiólogos y neurólogos. Adicional a ello, me está diciendo que el total de médicos cardiólogos es de 12, pero yo ya había reconocido, identificado 4 y 1, es decir, ya tenía 9. La diferencia es la que hace parte de aquellos médicos que son solo cardiólogos. En este caso, yo ya tengo identificado 8 elementos. Como dice que son 10 neurólogos, 2 es el restante, es decir, son los únicos que son solo neurólogos, y me dice que son 12 intensivistas. Entonces yo hago cuenta, si tengo 8 y 3, 11, entonces me haría falta 1 para completar este conjunto. Allí yo ya tengo planteado mi diagrama de Venn. Ya después tengo que mirar qué preguntas están planteadas. Me dice cuántos médicos tienen una única especialidad. ¿Cuántos dirían ustedes? 6. Muy bien. Ok. Listo. ¿Cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? 8. 8. ¿Qué operación estamos haciendo acá? Ahí se está haciendo la unión. 4. ¿La unión? Unión, intersección. Ajá. Unión, Bueno. diferencia. Por allá nos hablaron de 8, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Sí. miremos. Cardiólogos e intensivistas. Listo, esos 8. Pero hay una restricción, pero no neurólogos. Entonces, no voy a contar nada de esta intersección. ¿Listo? 4. Solamente 4. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo una unión entre cardiólogos e intensivistas. ¿Diferencia de quién? De neurólogos. Si lo hablamos a nivel de notación matemática. ¿Listo?
¿Es claro para los que me dijeron 8? Ah, sí, no había visto sí, no había visto La restricción. la palabra clave ahí, la letra clave que era la intensivistas. Ajá, listo. Intensivistas me está hablando de una intersección, ¿no? Y entonces sí, eran 8, pero resulta que no tiene en cuenta neurología. La parte clave es esta. Bueno, ¿listo? A ver. Sí, profesora, sí. Preguntas. Listo. Preguntas. Profe, ¿será que si alcanzamos a contestar? Claro que sí. Eso está súper fácil, ¿sí o no, profe Ricardo? Sí, las preguntas están cortas, o sea, no sé, como yo les decía a ustedes en la sustentación de los que sustentaron, las preguntas son muy parecidas a las del cuestionario de la pretarea, son corticas, no se trata de desarrollar un ejercicio así largo. Entonces, yo creo que es más difícil lo que colocamos nosotros en las tareas que lo que se encuentran en los mismos cuestionarios. Entonces, no se preocupen por eso. Además, como decía la profe Elizabeth, uno, mientras tenga los conceptos básicos claros, no va a haber ningún inconveniente en la prueba. Sí hay que tener cuidado entonces la recomendación de tomar las capturas de pantalla, debido a que puede suceder alguna eventualidad que nos saque del cuestionario y entonces para volver a retomarlo ya ese intento como hecho. De resto, no se preocupen. John Montoya, te escuchamos. Profesor, de pronto yo lo digo como a modo de consejo, de pronto, bueno, no sé, de pronto me equivoque, pero yo creo que la mejor forma de estudiar esto es, de pronto, para que no se compliquen, no estudiando los textos, pues, sino los trabajos que presentaron. Sí, claro, o sea, yo inclusive les recomendé que revisaran precisamente las actividades y los videos. Recuerden que yo les envío, nosotros, todos los tutores de la red del curso de pensamiento lógico, les compartimos los videos en sus correos, o sea, no solamente se quedan en el foro y se pueden apoyar entonces en esos videos, sobre todo en la parte de los CIPAS. ¿Por qué? Porque los CIPAS, si ustedes se dieron cuenta, como son más poquitos estudiantes y es un poquito más corta la sesión, tenemos más tiempo de hacer los ejercicios ya realmente como de manera práctica, entonces es más fácil de esa manera. Entonces yo pienso que mientras tengan ustedes presentes también las grabaciones y eso, perfecto, John. Muchas gracias, John. Kelly Dayana tiene la manito levantada. Cuéntanos, Kelly. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, gracias. Profe, una preguntita, es que en la aplicación de la teoría de conjuntos siempre se va a colocar, siempre se va a realizar pues la intersección del último paso, solo para que me aclares eso porque nunca No entiendo tu entendí. pregunta, Kelly. ¿Cómo así que la intersección en el último paso? No entendí. ¿Me puedes repetir, porfa, o explicar de otra manera? ¿Puedes colocar la diapositiva de la aplicación de la primera, por favor? A ver. ¿Ahí? Ahí. Sí, sí, señora. Entonces, Ya entendí. La primera, exactamente. la intersección. Sí, sí, Ok, sí. ok, listo. Exacto. Entonces, siempre se tiene que comenzar con ese último resultado, pues. Claro que sí, puede que esté a lo último. Fíjate que en este enunciado está al final o sea, este dato está al final del enunciado, a veces está al comienzo. Lo importante es identificar realmente este dato y colocarlo en la triple intersección, porque de ahí arrancamos nuestro desarrollo del diagrama. Si ustedes se dieron cuenta en el desarrollo de sus ejercicios, todos arrancaban con ese dato. Ese dato siempre estuvo presente dentro de la información del enunciado del ejercicio y nos servía de base para el desarrollo del resto del diagrama, o sea, calcular el resto de las intersecciones y los valores que están fuera de las intersecciones. Pero sí, siempre tenemos que ver la posibilidad de arrancar desde la triple intersección para resolver este tipo de ejercicios de aplicación de teoría de conjuntos. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Ok, si tienen alguna otra duda, alguna pregunta.
Profe, igual si en algún momento el enunciado no nos da, porque puede ser que no nos den un valor, hay que mirar si es que el valor es cero, ¿no? Sí, pero por lo Eso general depende del ejercicio. siempre está el valor porque se trata precisamente, como yo les digo a mis estudiantes, se trata de que ellos precisamente hagan todo el proceso. Entonces, por lo general, en las leyes de inferencia, yo les explicaba a ellos que por lo general nosotros no les colocamos los ejercicios para que en la tabla de verdad les dé una contingencia o les dé una contradicción. Fríamente calculado. Claro, porque se trata precisamente de que ustedes practiquen todo este tipo de ejemplos completos, el desarrollo completo del proceso. Ahora, sí hay algunos otros valores que de pronto no están dentro del enunciado de manera explícita. Y eso es en algunos ejercicios para este periodo sucedió eso y les costó un poquito de trabajo, pero al final lo pudieron hacer, al final me preguntaron, al final salimos de dudas de cómo se hacía, porque claro, obviamente si a uno mediante un proceso, como les decía, me llega a dar cero una interacción, pues obviamente es cero y listo, no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, no sé si haya más preguntas o podemos iniciar con nuestra parte de la dinámica. Vamos a compartir. Profe, es que yo no tengo acceso al chat por alguna razón. Es esa mala Entonces no sé noticia. si yo te ¿Voy a mandé dejar de compartir? listo, profe. Ya no. De todas maneras te envié a tu Skype, te mandé el enlace para que ellos se puedan unir a la prueba, ¿sí? Sí, Y ahorita entonces te envío al final, por favor no se vayan a ir, va a haber asistencia, 20 punticos, recuerden la que eso lonchera. es un bonus, entonces no se nos vayan a ir todavía, ¿listo? Que yo sé que ya se fue, creo que una persona por allá no la veo. Tampoco tengo chat, profe. ¿No Dime. tiene chat? No, y estoy No, yo tampoco tengo chat, profe, y entonces no puedo compartirles, pero entonces, Pero ya lo mandé. ¿Sí? ¿lo Ya enviaste a lo dónde? acabo ¿Al de chat? mandar. Sí. Listo. Mira. Entonces, si ellos pueden abrir el link desde el chat, entonces perfecto. Si quieres, profe, abre tú la presentación, ya que nos diste toda la clase, o sea, aprovechemos porque yo estoy Profe, es que no se puede abrir chat, o sea que yo no puedo abrir el link, que no puedo abrir chat. Profe, el chat está inhabilitado. Exacto, nadie tiene acceso. ¿Cómo hacemos? Ya ahí sí que, I don't know. Dale de pronto ahí en configuración de la sesión a ver si podemos habilitar. Yo sí pude abrir el link, profe. Y yo estoy en el chat, o sea que sí está habilitado el chat. O sea que Sí, están sí, desde el correo institucional. y si Tan lo raro, compartimos por Skype o algo. Pero no para todos. O en el Es grupo que de ese es WhatsApp, el la lío. profe Elisa nos tiene un grupo de WhatsApp, no sé, pero no creo que estemos todos los que estamos acá. No. Es que ese Por es el ese único lado problema. Estamos todos. Claro, No, no y yo estamos estaba desde todos. hace harto tratando de buscar aquí la opción para el chat, pero no lo he podido encontrar en activar. ninguna parte. ¿Cómo hacemos? No, profesor, solo aparece que el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Pero es que es para unirnos a quizzes. Activado. Pero es que para abrirnos a la actividad solamente necesitan entrar a la página, que les puedes decir cuál es la página, y necesitan el código, que es el último número que tienes en el link. Espérate un segundo, a ver. A mí lo que me está pidiendo Yo lo allí digité en Google. Yo lo digité en Google. Exacto, y te lleva colocar directo, mi nombre entonces ya. no necesitas nada Les más. voy a compartir aquí pantalla con la parte del link para que lo puedan copiar entonces, ¿les parece? Sí, a ver si lo podemos. Permítanme un segundo, porfa, acá. ¿Listo? Y ese es el código, el último número es el código para entrar a la prueba. ¿Sí están viendo mi pantalla? Pero, profesor, disculpe, pero es que yo estoy ingresando a ese link y me aparece que la sección ha alcanzado el máximo número de estudiantes. No sé, pero no estamos 50, que es la sesión, creo que maneja la aplicación. Solamente Sí. hay 15.
Por eso, y eso tiene mucha más capacidad, por eso. Están logueados con el correo institucional. Creo que ese puede ser una de Eso fue difícil. Sí, ese es el pero porque no tienen de el las chat. causas por lo que Pero no. tú, ¿por qué? Yo no tengo chat, profe. Yo también, créeme que desde que iniciamos he tratado por todos los medios de buscar el chat, pero no lo he podido acceder. Y pues Y yo te recibí cariñosamente, te dejé anfitrión. Entonces, no sé. sí, pero no Profe, yo no tengo, tengo chat tampoco. sí, no está el chat. No, o sea, él está desactivado. Está desactivado el ¿Pero chat. será desde Yo no sé. acá? Pero lo pueden escribir en Google. Por eso, mire, aquí está la parte para que puedan ingresar aquí a la prueba, ¿sí? Y de todas maneras podemos hacer una cosa, o sea, si no podemos ingresar, porque tengo que compartirles también la asistencia para asignarles los, perdón, los 20 punticos de la asistencia de hoy. Entonces, la idea es que la profe les pueda compartir la asistencia ahí por el grupo de Skype y yo también por el grupo de Skype de alguna manera, Pero porque ¿sabes qué es el lío? Porque nos tocaría hacer el cotejar quiénes están, porque es que por el grupo de Sky se inscriben los demás. Pero ¿sabes qué te cuento? Ah, profe, hay una opción también, creo que acá, creo que Teams nos deja hacer la opción de hacer la lista, de bajar la lista, el Se listado. supone que Entonces, la cargan. sí, entonces yo creo que con ese, en vez de compartirles esto, Llamen asistencia. a ver, Sí. doña Emma está Gilma, por presente. favor. Listo, Gilma, pero entonces vamos a hacer una cosa, profe. Tú tienes abierta, bueno, yo tengo aquí abierta digamos, la prueba. ¿comparto la Vamos pantalla? a hacerla entre todos, vamos a hacerla entre todos, ¿listo? Vamos a hacerla entre ¿Comparto todos, ¿listo? pantalla o vas tú? Sí, porque no nos dejó abrir. A mí no me dejó abrir. Sí, yo aquí la tengo abierta, profe. Si quieres, entonces aquí ya les estoy Dale. compartiendo, entonces ya lo voy a empezar. Listo, Start Game. Ellos son los que están acá metidos, listo, ok. Entonces, este más o menos es el tipo de prueba con la que nos vamos a encontrar. Es decir, de respuesta múltiple o de única respuesta. Entonces, aquí tenemos en el siguiente argumento, identifica la regla de inferencia aplicada. Entonces, si los estudiantes asisten a los B-Learning, entonces aprobarán el curso. Los estudiantes asisten a los B-Learning, por lo tanto aprobarán el curso. Entonces acá yo les dejé la tablita para que puedan, digamos que asociar la parte simbólica de este argumento, ¿sí? Y poder escoger. Entonces, simplificación, sabemos que no porque necesitamos una I, adjunción tampoco. Tiene que ser alguno de los modos. Entonces, como aquí podemos identificar P es si los estudiantes asisten a los B-Learning. Hay un conector entonces aquí puede ser alguno de estos dos. Aprobarán el curso, es Q, y la conclusión de los estudiantes a los perdón, si los estudiantes hacían los B-Learning, entonces aprobarán el curso, entonces P, entonces Q. Los estudiantes asisten a los B-Learning, es P. Por lo tanto, aprobarán el curso, que es Q. Entonces lo podemos asociar al modus polendo ponens. Yo me estoy demorando aquí en resolver esto no tiene límite de tiempo, simplemente les estoy dando una explicación de más o menos cómo tenemos que tener en cuenta cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, les voy a aconsejar que en la prueba tengan sus tablitas a mano, ¿sí? Tengan la tablita, por ejemplo, de las leyes de la tabla de verdad y las de las operaciones de conjuntos. Con eso pueden resolver este tipo de ejercicios de manera más fácil. Vamos a darle aquí, vamos poniendo, listo. Listo. En el siguiente argumento, un conjunto es la reunión de elementos. Estos elementos tienen una característica en común, por lo tanto, un conjunto es la reunión de elementos y esos tienen una característica en común. La ley de inferencia identificada entonces es lo mismo, o sea, es la misma metodología del punto anterior. Entonces, creo que es adjunción. Adjunción. Listo, y continuamos. Los días sábados hay componente práctico de química orgánica en los laboratorios del Centro José Acevedo y Gómez. Eduardo es estudiante de química orgánica. Por lo tanto, Eduardo asiste los sábados al laboratorio de química orgánica.
el tipo de razonamiento observado en el anterior argumento es. Entonces, pues aquí tenemos que identificar, entonces, como le decía la profesora Elizabeth, las premisas mayor y menor y la conclusión. Entonces, si nosotros identificamos la premisa mayor los días sábados, estamos viendo que tiene, digamos, una característica general, ¿cierto? Y luego cuando nos están hablando de Eduardo, que está ya en la otra premisa, ya es una premisa particular, ¿cierto? Y concluimos en que Eduardo asiste al laboratorio de química los sábados, que también es particular. O sea que este tipo es un razonamiento deductivo. Esto. Este ejercicio es uno de los que les puede salir, por ejemplo, en la prueba. Al analizar el siguiente diagrama de Beneuler conformado por los conjuntos brevas, B, manzanas, M, y uvas, U, podemos afirmar. A 22 personas les gustan las manzanas y las uvas, a 10 les gustan las brevas solamente, a 27 les gustan las 3 frutas, a 65 les gustan las brevas o las manzanas y a 6 les gustan las brevas y las frutas. Entonces tenemos que tomar una opción una por una. Entonces dicen, a 22 les gustan las manzanas y las brevas. Cuando me dicen y, recordemos que es una intersección, entonces vamos a analizar el conjunto M y U, ¿cierto? Esta, y la intersección entre M y U tiene estos dos elementos, 10 y 12, que al sumarlos me da 22. Esta es una prueba de única respuesta. Entonces, yo ya puedo decir a ojo cerrado que esta es la respuesta y que estás bien. ¿Listo? Ya casi le ganó a la profesora Elizabeth. Para el conjunto definido, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el cardinal del conjunto es. Entonces, recordemos que el cardinal de un conjunto es el número de elementos que posee un conjunto. En este caso son los 7 días de la semana, entonces el cardinal es 7. Ok. 7. De acuerdo, exactamente, muy bien. De acuerdo a la definición de proposición categórica, el elemento que no hace parte de una proposición categórica es. Entonces tenemos A sujeto, perdón, A predicado, B sujeto, C cualidad, D cópula y E variable. Entonces recordemos en la estructura que eso hace parte de cuando vimos la unidad 2, en la estructura de las proposiciones categóricas, decíamos entonces que estaban compuestas de sujeto, predicado y una cualidad y cópula. Entonces, la que no pertenece a una estructura de una proposición categórica es E, que es una variable. Listo. Bueno, ok. Entonces, este es otro tipo de conjuntos de análisis, de ejercicios de análisis que son claves entenderlo y que se pueden encontrar en esa prueba. Dados los conjuntos en la imagen, la respuesta para la operación A unión B intersección A menos B es. Entonces recuerden que esto más o menos es algo parecido de lo que ustedes desarrollaron ahora para la tarea número 3. Entonces A unión B pues son tener los dos conjuntos completos. Yo les decía que es la agrupación completa de los dos conjuntos, la unión, ¿cierto? Y tenemos que intersectarlo con A menos B. Recordemos que A menos B son elementos que están en A y que no están en B, en este caso 5 y 3. Si nosotros hacemos la intersección entre A menos B, que es 5 y 3, con la A unión de B, entonces vamos a tener que la respuesta para esa operación es 5 y 3, porque recordemos que la intersección son solamente las partes a comunes, son, digamos, áreas en común a los dos conjuntos. En este caso, entonces, esto. Si me equivoqué, listo. Es ese estilo más o menos, entonces, cómo tenemos que desarrollar los ejercicios cuando nos dan ese tipo de interpretación. Ok, un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. De las siguientes opciones, elija cuál de ellas define un conjunto por comprensión. Entonces recordemos que un conjunto por comprensión define la característica como nos dice acá, ¿cierto? Entonces el conjunto A, aquí hay unos números, aquí no tenemos una característica, no nos dan ninguna.
Acá sí. ¿Por qué? Porque dice que son los colores de la bandera, ¿ok? Entonces vamos a tomar esa opción. ¿Listo? Listo. En este argumento, creo que este ya lo vimos. ¿Me recuerdan o no lo vimos? Es que a veces repite las preguntas. Sí, ya lo vimos. Ese creo que ya lo vimos, ¿cierto? Usted creo que esa función, me Sí. parece. Sí, ese salió. ¿O no? ¿O será Sí, que no? señor. La conferencia, hacen algunos... No, estaba, pero con hacen... otra No, frase. No, es diferente, ¿cierto? y otra Entonces pregunta. miremosla. Pues aquí está P. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Entonces, Q hace las preguntas a su tutor. Algunos de los estudiantes no hacen preguntas al tutor, o sea, eso es no Q, ¿cierto? Por lo tanto, algunos estudiantes no asisten a las webconferencias, que no P. Si nosotros revisamos aquí en la tablita, entonces, esa parte simbólica de este argumento, que lo podemos sacar, que es pequeñito ese argumento, vamos a obtener que entonces eso se está aquí representado como en el modus tollendo tollen, ¿cierto? Vamos a tomarlo. Porque esa es la que me cumple con esa característica. Bueno, otra pregunta. Los cuantificadores indican una cantidad. Un cuantificador es una expresión utilizada para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Pertenencia, equivalencia u orden. Se dividen en cuantificadores universales afirmativos, cuantificadores existenciales y cuantificadores únicos. El símbolo matemático para representar un cuantificador universal es, ¿cuál de estos, quién me dice ahí por el micrófono? ¿Cuál de estos es? ¿A, B, C o D? El primero. El primero. ¿Estamos todos de acuerdo? Señor. En la A invertida. Cuantificador universal. Muy bien. Esa es nuestra respuesta. Listo. Bueno. Otro tipo de los ejercicios que son claves en la parte de la teoría de conjuntos, en el análisis de esa parte de la unidad 3. Entonces nos dicen, en una encuesta realizada a los estudiantes de primer semestre de la UNAD en Cali, para determinar el tipo de películas a proyectar en la universidad los viernes de cine, en el diagrama de Venn se muestran los siguientes resultados, ya organizados en el diagrama, para las películas de comedia C, suspenso S y románticas R. Entonces me dicen, a partir del diagrama podemos afirmar que. Entonces me indican aquí la primera. 4 personas ven 2 tipos de película. No, aquí solo el valor 4 que está en el diagrama, B3, porque esta es la intersección triple, o sea, la que comparte los 3 conjuntos, entonces esta no es. Número de personas que ven exactamente 2 películas. Entonces vamos a ver, 2 películas son estas intersecciones, 7 y 5, 12 y una 13. Esta es cierto. Los estudiantes, sin embargo, vamos a mirar las otras. Los estudiantes que ven exclusivamente películas de suspenso son 26. Si nosotros vemos este conjunto, que es suspenso, las únicas que ven suspenso son estos 14, no 26, entonces esta tampoco. 14 es el número de personas que ven solamente películas de comedia. No, aquí hay 9 que ven solamente películas de comedia, tampoco es. En total, las personas encuestadas es 184. Esto no me da 184. Entonces, esta es la opción que la habíamos visto ya, ¿cierto? Son 13. Ok. Listo. Considerando la expresión P o Q, entonces P, aplicando la tabla de verdad, se obtiene como la respuesta del resultado en la imagen. Según el resultado, la expresión se clasifica como. Entonces vamos a mirar el resultado. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo se clasifica esa tabla? Si es una contingencia, si es una contradicción, si es una tautología. ¿Alguien que abra sus micrófonos? Es una contingencia. Es una contingencia, ¿cierto? Contingencia. O una indeterminación también. Aquí está la contingencia. Entonces aquí esa es nuestra opción correcta. Contingencia. Muy bien. Estos son los ejercicios que a mí me encanta dibujar en P. Dice, dado los conjuntos mostrados en la imagen, la operación correspondiente a la parte sombreada es. Y aquí nos dan varias opciones. Entonces,
Si ustedes tienen papel y lápiz, pueden hacer cada una de las opciones de las operaciones que están acá para verificar eso, ¿cierto? Este es un poquito largo, ¿sí? Este ejercicio, si lo vemos desde este punto de vista para un cuestionario, pero es bien interesante precisamente porque me da la capacidad de análisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una intersección también, podría ser. Entonces, A intersección C, B menos eso no es, esto no es. Tiene que ser de pronto con un complemento. Yo creo Entonces, que la segunda, profe. La segunda. ¿Quién da por la segunda? ¿Quién me da por la segunda? Yo también pienso que es la segunda. Sí. Y yo también pienso que la segunda, ¿por qué? Porque aquí me da una clave esto. Porque que es tiene el menos C. ¿Cierto? Y además de esto, me dice que es el complemento, y entonces fíjense que aquí el C solo hay un pedacito que es aquí esta parte de la unión, pero este es lo que está fuera del C. Entonces, yo también pensaría que es este. Muy bien. Pero digamos que este tipo de ejercicios me da la claridad de las operaciones que tengo que realizar entre los conjuntos. Por eso el ejercicio número 2 de la tarea número 3 era tan importante entenderlo, verificar esas equivalencias, porque me daba esa capacidad de análisis y de abstracción, ¿cierto? Muy bien. No, gracias. Ah, era esta, porque era intersección. Listo. En la proposición categórica, ningún hombre vive en el sol. El cuantificador que se identifica es. ¿Qué cuantificador es? Universal afirmativo, existencial único, existencial negativo, universal negativo o deductivo. Abran sus Universal micrófonos y me negativo. cuentan. La D. Universal negativo, ¿cierto? Ninguno. Universal negativo, o sea que es la opción A. Muy bien. Uy, ¿qué pasó acá? Es que era la D. Era ¿Qué la D, pasó? profe. Bueno, nos equivocamos. Bueno, en mi familia, este es un ejemplo de tipo de razonamiento. En mi familia, mi hermano Oscar toca la guitarra eléctrica, mi primo Sergio toca la batería, mi familia es una familia de músicos. ¿Qué tipo de razonamiento es el que corresponde a ese argumento? Inductivo. Inductivo. Particular. Inductivo. ¿Por qué? Porque Inductivo. aparece mi hermano Oscar, mi primo Sergio. Esas son las premisas mayor y menor, y concluye en que mi familia, que ya es algo más general, es una familia de músicos, entonces es inductivo. ¿Listo? Muy bien. Dice, al validar el argumento mediante la aplicación de las leyes de inferencia, es indispensable previamente obtener como resultado en la tabla de verdad una Tautología. micrófonos. Tautología. Tautología, muy bien. Muy bien. Listo. Ya casi terminamos. Identifique el lenguaje simbólico que representa el siguiente argumento. Si Elizabeth toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Elizabeth viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. ¿Cuál de estas opciones representa simbólicamente a este argumento? Los La escucho. tercera. La tercera color naranja. La tercera. Ok, aquí hay un entonces, ¿sí? Conector lógico. Entonces, listo. Y aquí hay un I, listo. La tercera. Muy bien. Ok, la pregunta 18. En el siguiente argumento, un conjunto es la reunión de elementos. ¿Esta ya la vimos, creo, o no? Bueno, vamos a verla igual. Conjunto es la reunión de elementos. Estos elementos tienen una característica en común. Por lo tanto, un conjunto es la reunión de elementos y estos elementos tienen una característica en común. Identifique la regla de inferencia que se aplica. Entonces, tenemos un conjunto, una reunión de elementos. ¿Listo? Estos, punto, seguido. Estos elementos tienen una característica en común.
Por lo tanto, se unen esas dos proposiciones mediante un conector lógico y. Entonces, ¿cuál será? ¿Quién me dice? La segunda. La segunda, no, porque aquí no tenemos, la mouse pone, dice que debe haber un conector lógico condicional. Y aquí tenemos es una I en la. Tolendo Tolens. ¿Tolento Tolens? No, tampoco. Jaja, esa sí les dio duro, la más fácil. Tengo dos proposiciones simples o dos premisas simples. Miren. Adjunción. Una reunión de Adjunción. elementos y estos elementos tienen una. Exactamente. Entonces, por eso les decía, aquí vienen pegaditas las dos mediante un conector lógico y entonces adjunción. Listo. Ok, la 19. Las proposiciones categóricas se clasifican de acuerdo a su cuantificador y cualidad. Una proposición que se clasifica como tipo O debe cumplir con lo siguiente. Entonces, muchachos, recuerden que son tipo A, E, I y O. La A, universal, afirmativa. La E es universal, negativa. La I, particular, afirmativa. Y la O es particular, negativa. Entonces, ¿a cuál de estas opciones es? La última. Yo digo que es la tipo O. C. La última, cuantificador universal negativo, cuantificador universal o cualidad negativa. ¿Está? La cuarta. ¿Están seguros? ¿Será La esta? cuarta, profe. ¿La cuarta? ¿Seguros? Ajá, bien, listo. Bueno, la última, y ya terminamos. Dice, para las siguientes dos proposiciones categóricas P y Q, se pueden identificar que dentro de su estructura los cuantificadores correspondientes son. Entonces aquí nos dan las dos proposiciones P y Q. Entonces para la proposición P, todos los cantantes de ópera son barítonos. Y para la proposición Q, algunos cantantes de ópera no son barítonos. ¿Qué cuantificador tenemos aquí en la primera? Universal. Universal. Universal afirmativo. Universal positivo. Exactamente, Es afirmativo. la segunda. Y la Q dice, algunos cantantes de ópera no son. ¿Qué tipo es Existencial este negativo. cuantificador? Existencial Particular negativo. o existencial negativo. Entonces, ¿qué opción es? De las La que B. tenemos acá. La segunda. O sea, La segunda. La segunda. Muy bien. Listo, muchachos. Ustedes han hecho el cuestionario. Muy bien. Están muy bien preparados. Repite una pregunta que has fallado. Vamos a ver cuál elegimos. Acá está. Ningún hombre vive en el sol. La A. Es que esa era la D. La B. La C. La D o la E. ¿Cuál? Universal negativo. Ningún Es la hombre D, vive la en el D. sol. Universal negativo. D. La D. La D es la. Listo. Ahí nos habíamos equivocado, ¿cierto? Y aquí también. Porque aquí recordemos que entonces era intersección, ¿cierto? Era esta. ¿Era esta? La ¿O primera. era esta? Creo Era que era esta, la ¿cierto? primera. Con profe. unión, sí, era esta. No. ¿Listo? No. Bueno, muchachos. Básicamente, entonces, esa es, digamos que, el tipo de preguntas. Aquí los dejamos con musiquita, con muñequitos, con memes y eso. Allá en el cuestionario va a ser un poquito más seria la cosa, ¿sí? No va a ser tan chévere. Pero el tipo de pregunta más o menos van a tener la misma estructura. Entonces, recomendaciones. Tengan las tablas, tengan sus apuntes, tengan sus trabajos a mano. No importa. ¿Listo? Háganlo a conciencia, que no esté otra persona
haciéndoles el ejercicio tampoco, porque no se trata de eso, ¿cierto? Recordemos que nosotros ya estamos grandes, hay que cambiar esa mentalidad de que papaya puesta, entonces papaya partida, y entonces como no hay reconocimiento facial ni nada, entonces que lo haga otra persona. No, no se trata de eso. Se trata que ustedes lo hagan a conciencia, que de verdad midan sus capacidades de aprendizaje en el curso, ¿sí? Entonces, esa es una de las recomendaciones que les podemos hacer. No sé si la profe quiere añadir otra cosa. No, bueno, de pronto dándole claridad a una pregunta que me hacía Carlos con respecto a los 20 punticos. Recordemos que tanto B-Learning como cualquier otro tipo de puntaje solamente lo podemos adicionar a los trabajos unidad 1, 2 y 3. Los puntajes no son acumulables con ninguna de las evaluaciones, o sea, ni la primera ni esta última que tenemos este sábado. Tener muy presente que únicamente va a estar disponible este sábado y este domingo. ¿Listo? Traten de desarrollarlo el sábado. Ustedes saben que nuestro lema como buenos colombianos, última hora, no es el único examen que hay a través del campo. Entonces sí es importante que tratemos de hacerlo con tiempo, que si de pronto hay algún tipo de dificultad, tengamos a la mano nuestros pantallazos. Son cuestiones técnicas, ¿no? Porque de pronto nos mandan pantallazos por otra situación y solamente se habilita si es una cuestión a nivel técnico. Y pues nada, desearles muchos éxitos en el desarrollo de la actividad. Profe, voy a compartir la asistencia por este lado, sin embargo, pues creo que este ya tiene listo también su listado de asistencia. Listo, mi profe. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarles de todas maneras, ya para finalizar, ¿cómo les pareció la sesión de hoy? Porque pues no tenemos un formulario de satisfacción como los CIPAS, porque pues realmente no era un CIPA, sino un simulacro de la prueba de la última. Entonces sí nos gustaría saber sus opiniones acerca de la experiencia hoy con la sesión final. Edward, Edward, a ver. Que no abre el link. Necesitamos permiso. Listo, Edward, ya puedes abrir tu micrófono. Hola, profe. Hola, profes, Hola, compañeros. Yo creo que fue muy buena la sesión porque nos ayudó a recordar varias cosas que, a pesar de que lo vimos pues a lo largo del curso, pues se van quedando y se van olvidando, ¿sí? Entonces creo que fue muy bueno ese recorderis, poder cómo desempolvar todo lo que ya habíamos aprendido. Y el ejercicio, el quiz, muy bueno porque pues es un reto y estuvo muy chévere. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo, porque creo que de verdad nos va a servir mucho para la evaluación final. Muchas gracias, Edward, muy amable por tus palabras. De eso se trata, de que sea un apoyo para todos ustedes y puedan desarrollar de manera excelente su prueba. Profe, que están Gilma, dime. manifestando que tienen dificultades con el acceso al formulario. Recuerden que deben de estar logueados desde el correo institucional, ¿listo? Porque es por eso. Sí. Qué pena, profe, pero yo estoy desde el correo institucional, igual me pide permiso. Yo también estuve por el correo, sin querer me sacó. Y Yo ingresé sin novedad. Entonces, no sé. Por ninguno de los dos. A mí también me está indicando que necesita permiso. Permítame un segundo, yo no miro, pero no, o sea, yo no lo dejé con restricción. ¿Sería que lo dejaste para restricción de correos institucionales? No, profe, bueno, yo lo dejé público, Sí, pero de todas maneras, lo que te decía que acá en Teams nos genera el listado. Sí. Entonces no hay problema realmente con el listado de asistencia. Bueno, Gilma tiene la manito levantada. Pues a mí la verdad se me pareció muy dinámica y muy pertinente esta actividad porque, como bien expresaba el compañero ahorita, pues es como un recorderis, pero un recorderis ay, miremos todo como la carga, sino lo práctico, lo que necesitamos como para tener presente,
muy buena la actividad del simulacro. Me pareció muy bueno porque eso le da a uno como una luz, o bueno, sí, como de lo que tenemos que, o a lo que nos vamos a enfrentar el sábado. Sí, Y total. pues la verdad, a mí me ha dado durísimo este curso, porque se me ha dado durito el curso, pero me le he dedicado también harto, y creo que esta web conference ha dado claridad sobre muchas cosas, y aquí yo puedo incluso con la actividad, con la explicación que daba la profe y con el ejercicio, confirmar en qué estaba bien y qué cosas necesitaba necesito como practicar otro poquito. Entonces me parece muy chévere. Muchísimas gracias a los dos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Gilma. Me alegra que esa sea la percepción que tengan de la sesión. Bueno, continuamos con la manito levantada, la tiene John. John. Profesores y compañeros, muy buena noche. Hola, John. De pronto yo creo, yo quería comentar, yo creo que yo ya lo había comentado el día que hicieron esta es la competencia matemática allá en la universidad directamente. Yo lo que quería comentar es que sería bueno de que en realidad, a pesar de que estamos matriculados en un ámbito pues virtual, sería bueno que así como se está haciendo esta actividad así virtual, también se la hicieran presencial. Yo te puedo hacer un comentario con todo el cariño. Imagínate que nosotros hicimos citación a 2 encuentros. En uno fueron citados 130 estudiantes, creo, profe. Fueron 2 Sí. estudiantes. Y al siguiente se citaron, le calcularía yo, 300 estudiantes, no fue ninguno. Entonces quedamos como plop. Sí, Definitivamente desafortunadamente. sí. Por el Sí, horario, bueno, puede ser muchos complicado. factores, pero Y te cuento una cosa, John, los B-Learning antes también eran presenciales. Nosotros hacemos B-Learning allá en el José Acevedo y Gómez y en el Mutis, en el centro Mutis. Y yo creo que la vez que más tuve estudiantes, tuve como unos 15 estudiantes haciendo una convocatoria de varios docentes, o sea, todos, y realmente era muy poquito. Ahora, digamos, después, con el problema de la pandemia, cuando ya tocó hacer todo virtual, tuvimos muchísima, muchísima participación de la que teníamos antes pues, de manera presencial. Sin embargo, este semestre, o sea, este periodo se ha caracterizado porque han participado poquitos. Fíjate que hoy tenemos entre los dos, nosotros tutores, debemos 320. tener más de 300 estudiantes y estuvieron menos de 50, ¿sí? Entonces, pues eso indica que sí hay, digamos, algún problema con la parte de la asistencia. Y ustedes mismos, creo que en algún CIPA que hicimos, yo les pregunté eso porque estábamos como apenas como 3 personas y yo no sé si fue yo mismo o fue alguien, yo sé que fue uno de mis estudiantes y me dijo, profe, es que con las grabaciones, como ya le dan las grabaciones, entonces pues la gente no entra. Y alguien me dijo que, yo no sé si creo que fuiste tú, que tú tienes compañeros, tú eres de la policía, John, Ejército. o del ejército. Alguien de alguna de esas ramas me militares. decía precisamente eso, que llegaba pues cansado, que llegaba eso, pero trataba de conectarse pues por responsabilidad y porque pues podía hacer las preguntas a los tutores en vivo, que en la grabación no se podía hacer. Entonces por eso tú entrabas. Y sí se tocó el tema de las grabaciones porque sí, este periodo realmente la participación de los estudiantes en los encuentros sincrónicos sí ha sido más bien bajito. Pero sí, de todas maneras, nosotros los invitamos a las sesiones presenciales, John. No a todos, a los que necesitan, casi siempre por lo general, los que más les cuesta trabajo, hacemos talleres de recuperación, talleres bueno, de asesoría, pero no asisten, desafortunadamente. Esa es la realidad. Bueno, tiene la manito levantada Ya, porque Luisa. pues yo lo digo en lo personal. Sí. Qué pena, profesor, porque es que yo lo digo en lo Tranquilo. personal porque a mí me interesaría, la verdad,
listo, si no se puede mucho, no se puede ir cada 8 días, pero sí me interesaría por lo menos que una vez, pues sería bueno ir a interactuar allá en la universidad como se hizo la vez pasada. Pues a mí me pareció una actividad buena, fue corta y me pareció buena. Claro, ahora hay otra cosa, ya me acordé, tú estuviste en las Olimpiadas. Ahora hay otra cosa, Johnny, y eso para todos. Nosotros, los tutores, estamos en centro allá toda la semana para que ustedes vayan si tienen alguna duda. O sea, eso o sea, no es una restricción que solamente es para alguna sesión sincrónica, para algún taller, no. Si ustedes tienen alguna duda y quiere encontrarse con su tutor, le preguntan, profe, ¿usted cuándo va al centro y nos vemos? Y van al centro y allá los atendemos. Eso lo hacemos, ¿cierto, profesora Eli? Desde hace Claro que años. sí. Ajá. Estamos Allá en siempre ese... nos encuentran. ¿Mm? Y este curso, digamos, por el alto volumen de estudiantes, durante toda la semana hay alguien de 8 a 12 o de De 12 1 a a 5. 5, de 1 a 5. Es Ujú. lunes a viernes y los sábados también de 8 a 12. Pues ese era el horario que estábamos manejando hasta el Sí, día, esta sí. semana, ¿no? Creo yo. Ujú. Sí, ahí nos encuentran. Entonces, para que nos utilicen, como dicen, úsennos, abusen de nosotros allá nos buscan. Aprovechen. Listo. Bueno. Luisa tiene la manito levantada y está que se habla. Cuéntanos, Luisa. Luisa Peñaranda. ¿Se fue Luisa? Yo creo. Bajó la manito. Luis Bueno, Alejandro. Luis Ah, Alejandro. es que no había encendido Ala. el micrófono, profe, qué pena. Hola, Emma. Emma no, Luisa. Estaba hablando sola. Es que, como habíamos hablado la vez pasada, profe, yo ya soy un poco mayor y pues soy Ujú. persona en condición de discapacidad. Entonces, la virtualidad pues me parece maravillosa. Y yo sí quisiera felicitarlos, como les puse que día, el compromiso de ustedes como maestros, todos los videos, toda la orientación durante todo el curso para hacer que comprendiéramos este tema tan complejo para los que hace rato salimos de bachillerato, hace rato no, hace años. Entonces los felicito por ese compromiso, no todos son así, ustedes de verdad, en el ADN se les nota el amor por la profesión y yo quiero felicitarlos. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Luis. Buenas noches a todos. Pues primero que todo los quería felicitar por este espacio que de verdad me sirvió mucho para despejar, o sea, para volver a recordar los talleres pasados. Y pues no sé, pues creo que ya lo dijeron para el enlace de asistencia. Es que estaba entretenida haciendo el simulacro como tal. Listo, tranquilo, Luis, no te preocupes que yo sé que esto nos arroja la listado y van a tener ahí en donde puedan haber los espacios, pues sus 20 punticos ahí. Entonces, como les decía la profe, recuerden que eso lo vamos a repartir en el momento intermedio, o sea, las actividades 1, 2 y 3. Y pues bueno, falta igual todavía la parte de los puntajes B-Learning, o sea, ustedes les van a sobrar puntos. Yo creo que no los van a utilizar realmente. Listo. Profe, Listo, profe, Luis. perdón, Dime. yo hago un comentario. Es que veo a Alan allí conectado. Entonces me gustaría que a través del Skype nos contactáramos. Porque ¿Con quién, profe? Alan Rubén. Lo veo por allí conectado, entonces me ¿Aló? interesa Sí, que... Sí, ¿ya se hola escucha? Alan, ¿cómo estás? Sí, es que te he extrañado en la actividad 3, entonces ya que te veo conectado allí, para que Sí. hablemos, porfa. No, bueno, en lo que fue la actividad 3, la verdad que nada, yo trabajo con eventos y tuve demasiada demanda en todo lo que es noviembre y la verdad que no me pude ni conectar prácticamente. O sea, todo lo que pude ver. Lo único, por ejemplo, en el ejercicio 4, sí, ahora me sirvió por el tema de que lo explicaron y lo entendí mejor. Lo mismo, bueno, sí estaba esperando el tema de las calificaciones para ver qué había salido bien y qué mal. O sea, porque fue prácticamente no pude aportar nada en el foro, fue algo muy... La verdad, creo que los últimos 3 días entregué las 6 materias, literal. Listo. Y ahora justo estaban explicando el ejercicio 4. Y por ejemplo, cuando ustedes marcan, o sea, a ver, en los 3 círculos van haciendo la sumatoria, ¿sí? Para cada especialización. En cambio, en la explicación que yo encontré,
que fueron dos. Una que la encontré por YouTube, que nada que ver con la UNAD, y una que encontré con la UNAD, ponían el total, por ejemplo, de cardiólogos. Ponían el total de cardiólogos en el círculo A, pero cuando estaban las intersecciones, sí, ponían las cantidades menores, pero no es que de las cantidades menores le hacían la resta al total. No, ponían el total en la A y después ponían lo que eran las cantidades menores. Entonces, obviamente que el ejercicio me salió mal, y ahí ya me di cuenta en ese aspecto. Pero, Alan, no, sí, entonces, si quieres, en un momentico, ahorita cuando terminemos esta reunión, hablamos un momentico por Skype, ¿te parece? ¿será que puede ser mañana? Bueno, justo estoy trabajando y estoy conectado en la computadora así arriba, escuchando todo. Igual, o sea, estoy pendiente, no te voy a decir que no, Listo. pero Si sí. puedes en la mañana mejor, antes de o sea, sobre las 8 de la mañana. Si no, nos tocarían horas de la tarde, o tarde-noche. Tal vez si es mañana a las 8 de la mañana, yo directamente me conecto a esa hora, Listo, vale. automáticamente, y te marco por el Skype, ¿te parece? Listo. Bueno, Dale, qué muchas pena gracias. con ustedes, pero es que lo vi allá y, por favor, no ha ubicado a su docente. Es así de sencillo. No, tranquila que yo la verdad, o sea, anduve, todo lo que fue noviembre fue un lío para mí, o sea, de acá para allá. Imagínense que vivo en Bogotá, estoy en Medellín ahora trabajando, no estoy un poco embolatado cerrando el año. Listo, dale. Ok. Dale, muchas gracias, igual, profe. Bueno, qué pena, mi profe. No te preocupes, profe. Bueno, John Henry Ruiz tiene la manito levantada. John. Profes, buenas noches. Yo sí les Buenas quería noches. pues agradecer porque pues, con la tutora Elizabeth sí tuve una duda, creo que un día festivo y pues me la resolvió. Y pues el día de hoy tuve la oportunidad también de ver, aunque pues también estaba trabajando y no pude estar muy pendiente del quiz y todo, pero sí de resolver las dudas que tenía con respecto a todo. Y el acompañamiento me ha parecido en serio que siempre han tenido pues la disposición de ayudarnos en cuanto a todo. Entonces sí quería pues aprovechar el espacio para agradecerles. Listo, muchas gracias, John. Muchas gracias. Eso se trata, que ustedes se vayan contentos del curso, que no se vayan amargados. Julieta Andrea González, me imagino. ¿Tienes el micrófono? Muy buenas noches. Hola. Quería pues agradecerles obviamente a ustedes los profesores, ¿sabes? De verdad, el uso y el mal uso y el abuso de la profesora y fue muy paciente y fue demasiado por no decir mucho y digamos que para de verdad socializar y reforzar lo que vulgarmente decimos miércoles, la estoy fallando acá y ya encontré el error y eso nos alimenta y nos ayuda como a abrir más la mente y aclarar nuestras ideas, ser más claros y conscientes en esto y de verdad de corazón les agradezco y a la persona que me ayudó a madrugar y a trasnochar y a acosar por mí y muchas gracias. Listo, Julieta. Con mucho gusto. Yo sé que la profesora Elizabeth la puedes encontrar a las 2 de la mañana en el chat de Skype, porque yo me la he encontrado varias veces, yo ya sé cómo es ella, entonces yo sí te creo. Gracias. Ya no Listo. trabajan en teatro, pero sí, a madrugada. Muchas gracias. Sara. Igual, ella. Madrugamos a la 1 de la mañana a ayudarnos. Igual le agradezco muchísimo por mi condición en este momento, por todo. Muchísimas gracias, profe. Gracias por trasnocharse y madrugar conmigo. Con gusto. Listo. Bueno, Sara, tienes el micrófono. Sara García. Tutor, compañeros, tutora, buenas noches. Mi nombre es Ercilia Oyolas, que estoy desde, yo creo que su merced me tiene presente. Claro que te tengo pero mi nombre es presente. Ercilia Oyolas. Tutor, de verdad, de corazón le agradezco porque a mí se me dificultó mucho el tema, sobre todo el de conjuntos, y usted siempre estuvo presto para ayudarme, para asesorarme a la hora que fuera, ayer. Y le agradezco de verdad. Hoy es un tema que despeja dudas, que nos hace un recorderis, que podemos tener, digamos, porque la verdad pensé que era una prueba en la que no podíamos tener sino solo una hoja y un lápiz.
pero pues ya nos quedan, o sea, es muy útil estas clases porque pues nos queda claro de que sí podemos tener material en que apoyarnos respecto a las dudas que tenemos. Entonces, de verdad, le agradezco y le agradezco su paciencia también. Muchas gracias. Yo sí me acuerdo de ti. Yo siempre te tengo presente. Yo casi me acuerdo de todos con el nombre. Que obviamente yo me reseteo apenas se termina, pero sí, yo de todas maneras me acuerdo de todos. Muchas gracias, Cecilia. Yo te tengo presente. Yo sé que te costó trabajo ese ejercicio número 4 en la sustentación. Sí, Listo. señor. Listo, bueno. Vamos a finalizar entonces con Kelly, que tiene la manito levantada. Sí, hola, profe. Hola. No, bueno, pues sí, como que darle las gracias a la profesora Elizabeth por el acompañamiento pues que nos ha hecho, yo creo que a todos y cada uno pues de que estamos en el grupo de ella, de tener la paciencia y pues aclarar las dudas. Por ejemplo, ayer en la sustentación pues tenía una duda sobre la aplicación de los conjuntos y ella me la explicó muy pacientemente y que fue muy entendible. Y de verdad, muchísimas gracias por ese gesto. Listo, Kelly. Bueno, para eso estamos. Esa es nosotros estamos para eso, para colaborar. Creo que ya este es el último periodo en donde vamos a tener sustentación, ¿cierto, profesora? Creo que ya no va para el otro año. No, cambia la dinámica. El próximo Ujú. periodo en la unidad 1 van a tener que hacer un formulario y un análisis de información. Creo yo que es un poco más complejo, pero bueno, más aplicación de Excel. Pero igual, pues digamos que sí, Pero no van solos, ¿no? exactamente, no, o sea, van a tener el mismo acompañamiento. Digamos que la parte de la sustentación los asusta mucho, por eso creo que ya no va para el otro año, por eso, porque de todas maneras, de acuerdo al volumen de estudiantes que tenemos, son pocos los que sustentan. Entonces no se justifica el desgaste para programar sustentaciones, para preparar todo eso y tener poca afluencia pues, de personas que van a presentar la prueba de esa forma, o sea, que van a inscribirse en el encuentro sincrónico. Pero pues igual vamos a estar con ustedes en la misma intensidad, nosotros somos muy intensos, les enviamos mucho material, estamos siempre pendientes. Y nada, siempre pueden contar con nosotros, estamos hasta el final del curso, entonces recuerden que como falta todavía asignación de puntos B-Learning y ese tipo de situaciones, entonces nos pueden comentar ahí por los medios de comunicación, pues, si tienen alguna duda, ¿listo? Entonces yo pienso, profe, que ya, no sé si tú quieras agregar alguna cosa y ya. No, yo creo que ya se ha dicho todo. ¿Listo? Voy a detener la Grabación, grabación listo. en este Bueno, momento. entonces pues no nos queda a nosotros sino darles también